Bienvenidos, vamos a platicar hoy con una gran artista, activista, política, luchadora por los derechos de la diversidad sexual, todo un personaje, muchos la conocemos, pero quien no la conozca, pues hoy es el día, ¿no? Querida Ana Francis Moore, muchísimas gracias por esta entrevista a Homo Espacios. Me gustaría arrancar un poco sobre tu formación. ¿Cómo es que te encuentras con el arte? ¿Eras muy joven? ¿Te lo inculcaron tus papás? ¿Cómo fue ese acercamiento? Pues mi papá tenía esta costumbre de llevarnos al teatro por lo menos una vez al mes. Y luego yo soy la quinta hija, y entre la cuarta y la quinta hay casi 7 años de diferencia. Entonces, digamos que en los paseos dominicales que yo recuerdo, siempre íbamos a algún concierto, a algún museo, al teatro, ¿no? Y nunca fui a ver teatro infantil, uno, porque el que había era muy malo cuando yo era niña, y era muy comercial y muy caro, y dos, pues porque supongo que a mis papás ya les da una flojera inmensa ir a ver teatro infantil, cuando además ya tenían 4 hijas adolescentes jóvenes y la chiquita, ¿no? Entonces mi papá hacía el truco de que me llevaba cargando y yo me hacía la dormida, ¿no? Y entonces era así de, pues ni modo de dejarla en la casa, porque no sé qué, ¿no? Pero está dormida y no da lata. Y entonces ya dentro del teatro, pues ya me sentaba yo, pues, ¿no? Y entonces mis primeros recuerdos, por ejemplo, es haber visto La vida es sueño en un lugar como, no sé si fue el claustro del Teatro Helénico o un espacio así, y haber visto a Carlos Bracho, ¿no? Y me acuerdo perfecto de que la actuación era muy impresionante, es decir, las palabras obviamente eran complejas para mí, ¿no? Pero entendía yo como que estaba hablando de la libertad, que estaba hablando de grandes cosas. Otro momento muy hermoso que recuerdo también del teatro es que en primero, segundo de primaria, por ahí, de premio de haber sido primer lugar, porque siempre fui niña moñotes, me dieron de regalo 2 boletos del teatro para el Poliforum Cultural Siqueiros. Y me acuerdo que era una obra de Héctor Bonilla, donde él estaba en la cama, y yo invité a mi mamá, pues porque era mi premio, entonces yo dije, yo voy con mi mamá. Y me acuerdo que la obra la veías desde lo alto, porque él estaba en la cama, y era una obra de adultos, pues, ¿no? No sé por qué así eran los usos y costumbres de la época, donde no había tanta bronca, digamos, para entrar al teatro serio, pues, ¿no? Alguna que otra cosa musical vi por ahí, con Héctor Bonilla, sobre todo, mi mamá era muy fan. Entonces, pues desde muy chiquitita vi muy buen teatro, ¿no? Cuando venía Lelutier a México, íbamos a verlos. El ballet de Cuba, por ejemplo, me acuerdo mucho el ballet contemporáneo de Cuba, que era, claro, ver danza contemporánea chiquitita, a los 8 o 9 años por ahí, ¿no? Entonces sí, mis papás tenían esta cosa como de hay que inculcarle a las niñas a tener la educación cultural, por supuesto la lectura, etcétera. Eso siempre fue parte de mi educación. ¿Y siempre fue fuerte la parte escénica y literaria o involucraba todas las artes? Todas las artes, la música, la literatura, el teatro, sobre todo, fueron como lo que más me llamó. Y luego mis hermanas en la prepa, mis hermanas 3 y 4, entraron a preparatoria de paga. Mis 2 hermanas mayores fueron educación pública. Todas las demás hicimos educación pública, primaria, secundaria. Y mi hermana, la 3, hizo ya la prepa en una preparatoria privada, y mi hermana 4 también en una preparatoria privada, ¿no? Y ahí había taller de teatro. Entonces iba a ver a mis hermanas al resultado del taller de teatro y me parecía la cosa más divertida del mundo, porque más luego me tocaba acompañarlas al ensayo, pues supongo que mi mamá me aventaba para que me cuidaran, qué sé yo, ¿no? Ajá. Y veía que se la pasaban bomba con sus amigotes, montando cosas muy babosas, ¿no? Muy simpáticas. Y entonces, como que yo decía, yo cuando llegue a la prepa, quiero estar en el taller de teatro, pues, ¿no? Entonces, en primaria y en secundaria hice algunos ejercicios, que si de la clase de español, que si de esto, que si del otro, y yo estaba ahí puesta. Y me iba muy bien, me divertía muchísimo. Y en la prepa, en el Colegio Madrid, que ahí fue donde yo entré, desde el año 1 me puse en el taller de teatro, y en el 3er año, junto con una buena amiga, escribimos la obra. Ajá. Y fue un hit, pero hit así de que las masas nos adoraron, y eso en la prepa, imagínate, pues, ¿no? Esperando los vientos se llamaba aquella obra. Y pues luego, saliendo de ahí, empecé a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, porque yo quería en realidad escribir, ¿no?
Y entonces mi papá me dijo, no te metas a literatura porque los escritores se mueren de hambre, métete a periodismo para que medio aprendas un otro oficio, ¿no? Ajá. Y ahí vas a aprender a escribir. Y dije, bueno. Y entonces el primer año y medio en realidad es tronco común con relaciones internacionales, con sociología con ciencia política y comunicación y periodismo, así era. Y paralelamente a eso, la maestra de teatro del Madrid me dijo, vente, ayúdame a dar las clases porque tengo una telenovela y de pronto me tengo que ir a grabar. Entonces empecé yo como de su adjunta, saliendito de la prepa. Y fue muy bonito, pues, ¿no? Y entonces empecé un montaje con esa generación que la chava que daba las clases se fue a su telenovela y me dejó prácticamente la mitad del año dando yo las clases y dirigiendo un montaje. Y nos fue muy bien. Y entonces yo me acuerdo que el día del estreno del montaje, yo ya llevaba casi año y medio en la facultad, no, 1 año llevaba. Y yo les dije, yo tengo que estudiar actuación, porque no. Y una de mis mejores amigas de la prepa estudiaba actuación en el CUT. Entonces, y pues la seguía viendo y así, y me parecía que se la pasaba fantástico, ¿no? Y la veía muy feliz, y yo no estaba siendo feliz, ¿no? Claro. Entonces yo dije, chin, creo que dije, me voy a meter en una bronca del tamaño del mundo, pero ni modo. Entonces, dejé de ir a la universidad, a la facultad, y me metí al Foro Teatro Contemporáneo de Ludwig Margules. No me acuerdo ni siquiera cómo pagué, o sea, hice el examen de admisión y me mandaron a 2º año de la carrera, porque como tenía yo ciertos antecedentes con el Madrid y no sé qué, y claramente la escuelita necesitaba rellenar el grupo de segundo, me explico, era una escuelita muy chiquitita, y yo me sentí muy chucha cuerera porque dije, soy tan buena que me mandan a 2º, ¿no? Okay. Entonces ahí te voy en 2º, lo cual la verdad es que padecí el 2º año porque me hubieran hecho, o sea, me hicieron falta las bases del primero, ¿no? Claro. Muchas cosas que tienen que ver con arrojarte, con dejar ir los miedos, con la preparación del cuerpo, etcétera, un montón de cosas básicas. Pero pues ahí las fui solventando como pude. Evidentemente entré a la escuela de actuación, pues, creo que le dije a mi mamá como 15 días después, pegó el grito en el cielo, etcétera, y yo me conseguí un trabajo, ya no me acuerdo de qué, o sea, como que empecé a conseguir miles de chambas para pagarme la escuela, porque esa escuela era de paga. Y pues así fue, y claro, empezaron unos años muy convulsos a nivel personal, es decir, era un proceso difícil, además de estas escuelas de intensear, pues, ¿no? Entonces empezó un proceso muy convulso y también ahí pues, salí del closet, ¿no? Me descubrí lesbiana, como a los 15 minutos de entrar a la carrera de actuación, me descubrí lesbiana y claro, pues me empezó a pasar todo en la vida, todo lo que nunca me había pasado emocionalmente, etcétera, etcétera, me empezó a pasar y empecé a encontrar una libertad brutal, pues, ¿no? Y ya me seguí, pues, ¿no? Todavía intenté llevar un semestre de la Facultad de Ciencias Políticas a la par de actuación, pero ya me daba una hueva, o sea, decía yo, no, ¿yo qué estoy haciendo allá? Lo mío es esto, pues, ¿no? Me costó mucho trabajo la carrera de actuación, mucho trabajo en el sentido de que había que pagársela, además era en Santa María la Ribera, yo vivía en Ermita, pues, ¿no? Me quitaron mi coche, yo tenía coche. Y pues me lo quitaron, entonces había que irse en metro, ¿no? Regresar a las 10, 11 de la noche a casa en metro, lo cual no era usual para mí, ¿no? Yo era una señorita decente de Churubusco, como decía mi mamá. Eso. Y ya, pues poco a poco supongo que mis papás fueron medio asumiendo, ¿no? En algún momento llegué a algún tipo de acuerdo con mi mamá en donde yo me hacía cargo de cosas de la casa y entonces me pagaba la escuela, ¿no? Y ayudaba en el restaurante y entonces me pagaba la escuela. Y así fue que pude terminar, 6 meses antes de terminar la carrera de actuación, me cacharon que era yo lesbiana y que tenía una novia, me corrieron de mi casa, entonces yo les dije, no me voy a ir. Porque no me voy a ir a vivir a un cuarto azotea a 6 meses de terminar mi carrera. Entonces se chingan y si quieren tomamos una terapia o lo que quieran. Yo ya estaba muy segura, digamos, ¿no? Pero por lo menos voy a terminar mi carrera, pues, ¿no? Porque no me merezco otra cosa. Porque además yo toda la vida fui muy buena alumna, muy buena hija, ¿no? Entonces, de todos modos me corrieron, pero me dieron para la renta, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si se mochan para la renta y terminé la carrera y luego a trabajar, ¿no? Y ya, aquí estamos. ¿Cómo fue esta onda de la creación escénica? ¿Cómo encuentras al cabaret?
¿Cómo surgen las reinas chulas? Muy rápido encuentro el cabaret. Yo tenía una novia que estudiaba en el CUT y ahí Tito Vasconcelos les dio un taller de cabaret, ¿no? Entonces pues yo iba a las funciones, ¿no? Para luego pasar por mi novia e irnos de pachanga, y yo decía, wow, ¿qué es esto? Porque además veía que la gente sobre el escenario se la estaba pasando bomba. Y yo venía del teatro intenso que había que sufrir, sí, pues, claro, ¿no? Entonces dije, no, a ver, o sea, está padre la intensidad, está todo esto, pero yo me la quiero pasar bien como esta gente, pues, ¿no? Claro. Y entonces ahí conocí ese mundo del cabaret. Y luego con otras dos amigas que tampoco estaban en ese espectáculo, también del CUT, pero de otra generación, las tres un día coincidimos en que queremos hacer eso, pues, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a hacer un show de cabaret, ¿no? Entonces con la que era mi novia que estaba haciendo ese espectáculo, le dijimos, pues enséñanos cabaret, que es Cecilia Sotres. Ajá. Y entonces ahí hicimos un taller, un proceso creativo conjunto, no sé qué, durante 8 meses, y estrenamos un primer espectáculo que se llamó Cabaret à Trois, donde estábamos Marisol Gacé, Mariana Barbera, que ahora vive en Inglaterra, estaba yo en el escenario y dirigía a Cecilia junto con Patricia Marquesel y otra chava que ahora vive en Argentina, ¿no? Y nos fue re bien. Wow. O sea, estuvimos en El Hijo del Cuervo un año, los martes, ajá, no me acuerdo qué día, y luego de ahí Tito Vasconcelos empezó sus cabaretitos, entonces nos dijo, vénganse acá los lunes, ¿no? Y entonces estábamos los lunes en un día, los martes en el otro, y luego empezamos a hacer giras y funciones no sé dónde, y en la fiesta de no sé quién, y así, y ahí íbamos con nuestras maletitas de un lado para otro, en Misuru, ¿no? Dando funciones y funciones y funciones y agarrando un callo, de ahí te encargo. Sí, claro. Y Tito Vasconcelos eventualmente nos jaló para trabajar en el cabaretito y ahí aprendimos un montón, porque es básicamente con la gente borracha, ¿no? Dar un espectáculo. Y con Tito aprendimos mucho de la perspectiva de diversidad, por ejemplo, ¿no? Como del activismo en ese sentido. Y mucho de esta chamba del cabaret de métete con el público y contéstale y no sé qué, y como flexibilizar la ficción y no improvisar y todo esto. Fue una gran escuela. No ganábamos mucho dinero, pero nos la pasábamos bomba. Y luego ya poco a poco Tito nos fue llamando a los espectáculos de fin de semana, pues, ¿no? Y en uno de esos que nos llamó espectáculos de fin de semana, junto con Nora Huerta, que venía de otra generación del CUT, ella y yo hicimos un espectáculo con unas borrachitas que les pusimos La Frutástica y La Tacha, okay, herederas de La Guayaba y la Tostada, obvio. Porque además Nora y yo siempre fuimos fans del cine mexicano y de Pedro Infante y de esos personajes. Nos salió muy bien ese espectáculo, fue muy divertido. De hecho, ese espectáculo pues lo seguimos haciendo durante todos estos años, pues con distintas temáticas y canciones y etcétera. Y entonces ahí poco a poco empezamos a trabajar juntas, Nora, Marisol, Cecilia y yo, en los espectáculos con Tito, ¿no? A veces una, a veces dos, a veces tres, a veces las 4. Hicimos cosas muy divertidas. Y en una de esas, en uno nos vio Jesusa, ¿no? Nos dijo, ¿y ustedes qué? Vénganse para acá, pues, ¿no? Y nos invitó a trabajar con ella. Y ya, bueno, trabajar en el hábito era como el sueño, pues, ¿no? Claro. Porque obvio íbamos a ver los espectáculos de Jesusa y de Liliana, que tenían un nivel intelectual bien interesante, pues, ¿no? Y además el público era, o sea, estaba de pronto Gabriel García Márquez o Fito Páez, ¿no? Esos figurones que pues sí te impresionan un montón. Entonces, para ir a ver los espectáculos, luego pues nos sentábamos afuerita, ¿no? Para verlos desde la ventana, o veíamos la manera de que nomás nos cobraran un cover, etcétera, y nos tomábamos una chelita entre todas, ¿no? Hasta que empezamos a trabajar con Jesús. Y ahí sí el nivel, digamos, de exigencia intelectual se puso perro, ¿no? O sea, nuestro primer espectáculo leímos 4 libros de filosofía. Sí. Entonces sí fue así de ok, ¿no? Y empezó un otro trabajo. Ahí también conocimos el feminismo, conocimos, sobre todo por las señoras feministas que iban a ver a Jesús y que les dábamos mucha gracia, pues, ¿no? Como que luego se quejaban con Jesús de que de pronto sus elencos eran medio disparejos, la verdad. Y nosotras, como quiera, éramos 4 actrices que veníamos de escuela de actuación, entonces teníamos unas bases muy sólidas, pues, ¿no? Entonces salían cosas muy divertidas. Y fue vivir esta cosa de que los espectáculos duraran varios meses, empezamos a ganar bien, Jesús pagaba muy bien, ¿no? El cover era bueno, o sea, ¿me explico? Entonces ahí había una repartición interesante. Esos fueron varios años y de pronto un buen día en el 2005, Jesús y Liliana se cansaron. Bueno, antes de eso, Liliana nos dijo, pónganse un nombre juntas, porque para el anuncio de la jornada era Jesús Rodríguez y... Claro. ¿Quiénes? Porque no me caben los 4 nombres.
Y en un espectáculo que habíamos hecho con Tito, había este rolling gag de Nora hacia una, como secretaria del Ministerio Público, que era una hija de la chingada. Entonces, para todo, así con su sonrisita, decía, no, reina chula, no te puedo atender, ¿no? Ok. Entonces, pues, cuando nos estábamos perreando en el camerino era así de, no, reina chula, no te voy a prestar mi rímel, pues no te voy a prestar mi pestaña. Y a Liliana le daba mucha risa que nos dijéramos reina chula, entonces ella nos decía reinas chulas, a ver, reinas chulas, vengan para acá, no sé qué. Entonces dijimos, pues ya nos ponemos las reinas chulas, pues, ¿no? Pues sí. Y así surgieron las reinas chulas. ¿Y de ahí surge el Foro Bar El Vicio? Bueno, seguimos trabajando ahí en El Vicio hasta que un buen día Jesús y Liliana nos dicen, ahí están las llaves, ya estamos agotadas, ¿no? Y nosotras dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Porque evidentemente la que jalaba era Jesús, pues, ¿no? Bueno, las dos, Jesús y Liliana eran las que traían al público. Nosotros le caíamos muy bien a su público, pero no era nuestro público, pues, ¿no? Y ya teníamos un alguito de público, pero no era un público al que le alcanzara para ese cover, en fin, ¿no? Entonces, pero tampoco podíamos desaprovechar la oportunidad, pues, ¿no? Entonces, pues lo agarramos, la verdad es que nos dejó el traspaso en cómodas mensualidades, muchas, ¿no? Eso. Entonces, fue en ese sentido un apoyo bastante fuerte. Y ahí nos hicimos, todavía te puedo decir que será, los primeros 10 espectáculos, fuimos a consultarle a Jesús al final, pues, ¿no? Así de Jesús, ¿cómo terminamos esta cosa? Todavía nos seguía asesorando un montón hasta que ya, pues, ¿no? O sea, fue un asunto así como de o te trepas, pues. A volar, ¿no? A volar, ¿no? Muy bien. Ahora, me imagino que dentro de todo este proceso también empezaron a detectar como las necesidades de la diversidad sexual y empezó como toda una lucha y se crean estas asociaciones, ¿no? Platícanos este lado de activismo, porque creo que ha ido como ligado, ¿no? Poco a poco. Digamos que en el trabajo con Jesusa observamos todo el activismo que ella hacía, ¿no? Porque nos empezamos a relacionar con las organizaciones feministas y etcétera, ¿no? Y con organizaciones de la sociedad civil. Y Jesús nos jalaba de pronto para hacer cosas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando Mario Marín estaba gobernando Puebla, ¿no? Querían hacer un estacionamiento subterráneo en el centro de Puebla. Y entonces iban a despedazar el centro histórico de Puebla. Y entonces hubo un movimiento muy fuerte de la universidad y de la gente de izquierda de Puebla. Y entonces Jesusa fue vestida de Benito Juárez. Estábamos haciendo un espectáculo que era Foximiliano y Martota, y ella salía de Benito Juárez, ¿no? Y yo era Foximiliano, y entonces nos dijo, vénganse que la vamos a ir a armar de pedo. Entonces Jesusa dio una conferencia de prensa en tanto Benito Juárez, defendiendo el centro de Puebla, no sé qué, y estaban también los abogados del estacionamiento. Entonces aquello era ridículo porque Jesús es Benito Juárez, pues, ¿no? Y entonces decía cosas como de, pero no le va a usted a faltar al respeto a al benemérito de las Américas, ¿no? Entonces otros güeyes no saben qué hacer con eso. Y luego fuimos a hacer un performance al centro de Puebla y así. Hicimos mucho de esas cosas con Jesús, ¿no? Que nos decía, vénganse que hay que ir a performar acá porque quién sabe qué está pasando, quién sabe qué problema social está pasando. Y ahí aprendimos a hacer eso, pues, ¿no? Y luego tuvimos un trabajo muy importante de recorrer todo el país haciendo talleres con mujeres indígenas y campesinas con Jesús, ¿no? Y pues eso nos cambió la vida, porque fue conocer el México profundo y de pronto fue conocer que el teatro en realidad estaba ahí, es decir, que era mucho más importante hacer teatro donde fuera, abajo de la palmera, no sé, con un solo micrófono para todas, sin luces, sin artificio teatral, pero con contenido, para gente que nunca había visto teatro, ¿no? Y contar una historia que les transformaba la realidad, ¿no? Con perspectiva política, etcétera, que eso era mucho más importante que cualquier otra cosa, pues, ¿no? Entonces, eso nos centró la carrera radicalmente, pues, ¿no? Es decir, ya no iba a haber manera de que hiciéramos un teatro que no tuviera contenido político, social, feminista y de diversidad, ¿no? Ok. Antes de entrar en materia política, como abordamos al inicio la cuestión formativa, veo que estás realizando una maestría en teología, ¿no? ¿Cómo se une a todo este paquete? Bueno, digamos que siempre
hay una cosa que aprendes cuando eres actriz es que siempre te tienes que estar formando, ¿no? Generalmente en cosas que tienen que ver más con cosas del cuerpo o determinado estilo de teatro, que si clown, que si esto, que si lo otro, que si circo, que si, etcétera, ¿no? Y luego, pues cuando te haces compañía, hay muchas cosas que ya no tienes que resolver porque ya te conoces, ¿no? Y entonces puedes aspirar de pronto a hacer otros estilos o aprender otras técnicas, improvisación, no sé qué. Entonces el ser compañía nos permitió seguir aprendiendo. Yo me interesé profundamente por el feminismo, por los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y por irme clavando por ahí, por ese lado del activismo. Y por ser una lesbiana muy pública, pues, ¿no? En ese sentido, digamos, yo fui como la primera que salió del closet públicamente y que, etcétera, etcétera. Y le dio mucho por ahí. Por ahí salió un personaje en el 2006 que Nora estrenó un espectáculo que se llamó Cucaracheando por un sueño, en donde hablaba de las mujeres asesinadas en Juárez. Y entonces en su espectáculo se aparecía una virgen en el momento en que ella estaba muriendo, pues, ¿no? Y entonces iba a ser otra actriz, pero era la novia de Nora y se pelearon, etcétera. Entonces, pedote, y entonces me habló Nora y me dijo, estrenas el viernes. Y era lunes, ¿no? Entonces, entonces me pusieron el vestuario, ¿no? Medio me explicaron de que yo, Santa Rita, pues, ¿no? Entonces yo me trepé al escenario con algunas líneas que Nora me había dado de por dónde, que así es el cabaret, pues, ¿no? Sabes más o menos de lo que vas a hablar. Y a partir de la voz encontré este personaje maravilloso que me cambió la vida, que fue Santa Rita, ¿no? Que se convirtió en una santa que dice lo que la gente quiere escuchar, de una deidad, ¿no? Yeah. Populachera, cuestionadora, etcétera. Y evidentemente, pues yo traía mi bagaje del catecismo y de la vida católica de mi familia, que no era muy mocha, pero como de católica estándar, digamos. Sí, claro. Sabes un montón de cosas, pues, ¿no? Sí. Y fue hilarante, pues, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, güey, esto es un tesoro, lo que acabo de encontrar, pues, ¿no? Y entonces empecé a hacer espectáculos con Santa Rita, hasta que finalmente, gracias a una beca del FONCA, de 3 años, hice toda una investigación de la Biblia e hice un espectáculo que se llamó El Evangelio según Santa Rita, ya mucho más profundo, pues, ¿no? Una propuesta incluso evangélica, cabaretera, obvio, pues, claro. ¿No? Y entonces un día dije, híjole, yo no estoy afirmando que Dios no existe. De hecho, hablo por teléfono con él, porque Santa Rita hablaba por teléfono con Jesús, con Dios Padre, con la Virgen María, etcétera, ¿no? Entonces dije, ¿será que no soy atea, no? Pues quién sabe. Y entonces me llega una invitación para asistir a un congreso de teología feminista. Yo estaba queriendo, ya había estudiado, me metí a la UDG a hacer la nivelación de la carrera de actuación, porque yo no tenía, mi carrera no tenía reconocimiento oficial. Como pasa en muchas carreras artísticas, pues, ¿no? Entonces me metí a hacer ese proceso de nivelación para tener la licenciatura y poder estudiar una maestría. Yo no sabía en qué, pensaba que en filosofía o algo así, pues, ¿no? Entonces voy a este congreso de teología feminista y digo, no mames, de aquí soy, pero muchísimo. No solamente por el pensamiento teológico de todas aquellas mujeres que escuché, sino por el pensamiento feminista. Claro. Porque, claro, porque muchas de las expositoras, etcétera, son mujeres religiosas, ¿no? Que tienen un chingo de tiempo para estudiar, pues, ¿no? Y claro, para pensar. Y la teología feminista es muy joven, tiene 50, 60 años, pero son no brillantes lo que le sigue. Entonces, claro, ya había yo tomado muchos diplomados, cursos, talleres de feminismo y de teoría de género, bla, 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 ¿no? Muchas cosas, eso ya lo dominaba yo bien. Entonces pensaba yo una maestría en estudios críticos de género, sí, como que no, ¿no? Y habíamos desarrollado Las Reinas Chulas como toda una metodología de narración escénica feminista, pues, ¿no? De narrativa escénica feminista. Y en ese sentido de crítica de cualquier tipo de narrativa sexista, pues, ¿no? Claro. Y entonces, claro, descubro la teología feminista y digo, ok, esto no lo había escuchado en ningún lado, quiero estudiar esto. Entonces fui a mi cita de la maestría y me dijeron, claro que sí, ¿qué licenciatura tienes? Yo dije, actuación. Me dijeron, no, chata, no tienes conocimientos teológicos. Dije, pues fui al catecismo, ¿no sirve? Me dijeron, no. Es el credo. Es el credo. No, ni me lo sabía, ni me lo sé, ¿no? Entonces dije, tengo mi primera comunión. Y me dijeron, no, a ver, tómate estos cursos preparatorios, ¿no? Te dije, bueno, está bien, sirve que a ver si quiero la maestría. Entonces son 8 módulos de cursos preparatorios que no acabé los 8, nomás me eché 7, porque el último ya ni me acuerdo qué pasó. Que me los fui echando de 2 en 2 por semestre, pues, ¿no? Fascinantes. Porque más la perspectiva teológica de la Ibero
es jesuita, ¿no? Entonces muy de la teología de la liberación, muy, ¿no? Ya claro, en el camino me fui enterando hay otras visiones teológicas que no, muchas gracias, ¿no? Pero la de la Ibero me convino mucho, me gustó mucho. Y luego ya, pues me metí a la maestría y estoy a punto de acabar. Me queda, al paso que voy, me queda como un año, digamos, pero me quedan ya 4 o 5 materias por terminar, ya estoy trabajando mi tesis, ¿no? Ok. Ahora sí, entremos al terreno político, ¿no? Me imagino que con todo el activismo y todo esto, ¿no? Dijiste, está bien, pero creo que hace falta la acción, ¿no? Se necesita legislar muchas cosas, ¿no? Se necesitan reconocer muchas cosas, se necesitan defender muchas cosas. ¿Cómo fue desde la mirada de un artista y un activista, ¿no? El dar el paso hacia lo político? Pues digamos que me empezó a interesar mucho lo político a partir de trabajar al lado de Jesús, pues, ¿no? Que acompañó el movimiento de Andrés Manuel desde el principio. Entonces, pues nos jalaba, ¿no? Así de, órale para el meeting, órale para hacer esto, órale ¿no? Como para ir entendiendo. Y entonces ir entendiendo. Yo no necesariamente entendía muy bien como el tamaño de apuesta que era Andrés Manuel, ¿no? El desafuero, todas esas cosas que nos fueron pasando mientras nos pasaban otras cosas, es decir, mientras me descubro lesbiana, me descubro feminista, me descubro activista, veo, a la hora que te descubres feminista es muy fuerte, porque entonces te das cuenta de que el mundo está al revés. Claro. Y dices, ok, ya me di cuenta, pero ¿cómo le hago para vivirlo de otra forma? Pues, ¿no? Y para vivirlo de otra forma en todas las esferas de mi vida. Y al mismo tiempo el país estaba pasando por todos estos procesos políticos, ¿no? De forma paralela. Pues me empiezo a involucrar mucho con el mundo del ONGismo, tengo una pareja muy feminista, muy ONGista, etcétera, que me abre las puertas a entender también todo ese mundo. En ese momento el camino era mucho desde la sociedad civil organizada, desde lo que se llamaba la sociedad civil organizada, ¿no? Por eso fundamos esta organización, Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, ¿no? Desde la cual podemos empezar a hacer una serie de proyectos de promover los derechos sexuales y reproductivos afuera de las escuelas, luego nos dejaron entrar a las escuelas, luego afuera de los mercados, luego, ¿no? Que era mucho nuestra onda, desde los personajes que íbamos descubriendo y haciendo, pues, ¿no? Acompañar a las organizaciones de pronto, por ejemplo, cuando se despenaliza el aborto en la Ciudad de México, pues hicimos cualquier cantidad de sketches en mítines afuera de la legislatura, etcétera, pues, ¿no? Afuera de la asamblea en ese entonces. Entonces vas entendiendo lo político y vas entendiendo la dimensión de las cosas, pero no necesariamente entiendes que las cosas pueden ser distintas hasta que no las empiezas a vivir. Entonces, cuando sube Andrés Manuel en el 2018, por supuesto yo tenía 400 opiniones de cómo debía hacerse la política cultural de forma distinta. Con la ciudad tenía yo buena relación, digamos, con los distintos secretarios y secretarias de cultura, pues fuimos haciendo buena relación para que nos apoyaran en el Festival de Cabaret, para participar en ciertas cosas, espacios, etcétera, y se fueron abriendo. Fuimos abriendo el espacio de la beca del Fonca de Cabaret, de los apoyos, etcétera, ¿no? Pero eventualmente, pues va ocurriendo la vida, van pasando los años, tienes 40 años y dices, no tengo casa, no sé con qué me voy a retirar, sí. Con qué, ¿no? Nunca voy a tener pensión, cada mes tienes que empezar de cero a conseguir apoyos, a vender boletos, ¿no? Y pues te empiezas a hacer esas preguntas, vas al banco y dices, ok, quiero un crédito, pero ves que te van a prestar $1,000,000 y vas a acabar pagando $2,5 millones, y dices, ¿por? Claro. ¿No? O sea, cosas, lógica elemental, pues, ¿no? Y entonces, a partir de todas esas preguntas, llega el 2018, ¿no? Empiezan esta serie de cambios que además al principio no se entendían, ¿no? O no entendíamos muy bien. Para estrenar un espectáculo en cuanto llega Andrés Manuel es lo más difícil que nos había pasado en la vida, porque toda la vida habíamos hablado mal de los presidentes. Claro. ¿No? Entonces llega Andrés Manuel y es así de... Ay, ¿de quién vamos a hablar mal? Pues, ¿no? Ajá. Además veníamos de Peña Nieto, que era una delicia, sí, ¿me explicó? Sí, sí, o sea, entonces, complicado, pues, ¿no? Ver de qué vamos a hablar. Me invitan a hacer un programa en Capital 21 que se llama, bueno, viene la pandemia,
La pandemia nos deja bien clara la precariedad laboral del medio, pues, ¿no? Me voy agrupando con un montón de banda o asisto de pronto a reuniones virtuales, esto, lo otro, aquello. Tenía yo buena relación con la Secretaría de Cultura Federal, me voy dando cuenta y con la Secretaría de Cultura Local también, me voy dando cuenta de pronto como de los profundos desacuerdos que hay entre las comunidades artísticas, de los problemas de comunicación, que no se está entendiendo el proyecto de la 4T, las broncas, todo el ruido, etcétera. Y me invitan a hacer en Capital 21, aunque usted no lo vea, que es un programa de opinión que justamente lo que hace es pues revelar la fake news básicamente, pues, ¿no? Y dar unos otros puntos de vista, pero fue el primero que lo hace, antes de Infodemia, antes de, ¿no?, de todas estas cosas que surgieron después. Y empiezo a conocer a una lista interminable de especialistas, de personas muchísimo más inteligentes que mis ídolos de las noticias, que eran Carmen Aristegui, Denise Dresser, etcétera, etcétera. O sea, como mucho más críticas, ¿no?, mucho más incisivas, etcétera, y que me empiezan a explicar de qué está hablando la 4T, pues, ¿no?, de qué estamos hablando con este proyecto, etcétera. Y claro, empiezo a ver pues lo que está pasando, pues, ¿no? Y empiezo a tener muy clara como esta nata desinformativa. Nos empieza a quedar claro, porque también es cierto que el presidente nos va revelando en las mañaneras un chingo de cosas que no sabíamos, de cómo estaba funcionando el Estado, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, empieza a surgir en mi cabeza la idea de que sí se puede vivir distinto, de que sí puedo vivir en un país en donde tenga para jubilarme, pues, ¿no? Donde sí puedo vivir en un país en donde tenga para comprarme un departamento. Donde sí puedo vivir en un país en donde no tenga que comprar un seguro de gastos médicos que me cuesta una lana y me cuesta mucho trabajo pagar, pues, ¿no? Y empezamos a ver que la autoridad republicana sí da resultados, que había un montón de dinero que se robaban, ¿no? Empiezo a enterarme, por ejemplo, de todos los vicios de la Secretaría de Cultura Federal anteriores, pues, de todo lo que se robaban de tantas cosas, ¿no? Me toca dirigir el primer Tengo un Sueño en el Auditorio Nacional, que es el resultado de los semilleros comunitarios. O sea, que es así como de, qué locura que se pueda hacer esto en el país, pues, ¿no? Amén de la experiencia de dirigir en el Auditorio Nacional, que es bellísima, pues, ¿no? Con todos los chamaquitos que nomás era cosa de arrimarles una clase, pues, ¿no? Claro. Y son unos talentazos. Entonces, y ahí viene la propuesta de ser candidata. En un buen lugar plurinominal, pues, ¿no? En el 4, 3, por ahí, ¿no? Entonces dije, lo voy a pensar. La verdad es que de pensarlo lo pensé 15 minutos. Estaba yo regando mis plantitas, me acuerdo, y dije, a ver, sí quiero, pero me da vergüenza querer. ¿Por qué me da vergüenza querer? Ok, porque la política es sucia, no sé qué, y yo ahorita tengo un lugar básicamente de prestigio, ¿no? Todo el mundo ama a las reinachulas en la izquierda, ¿verdad? Y quien no nos ama es porque es de derecha, ¿no? Ajá. Fin. Y si me hago política, me van a decir, puta, ya te vendiste, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Dije, pero yo soy yo. Y sí puedo confiar en mí, pues, ¿no? Entonces dije, no, sí quiero. Pasa el 2021, las elecciones que son tan raras, ¿no? Sí. Todavía saliendo de pandemia, etcétera. Y al Congreso. Y bueno, llegas al Congreso, ya traías un análisis sobre, o distintas, o estas 300 o 500 opiniones acerca de política cultural. Y de política en general. Y de política en general, ¿no? ¿Cuáles reformas empiezas a empujar dentro de la Diputación de la Ciudad de México? Bueno, fue todo el mundo por descubrir, ¿no? Digamos que yo traía como muy clara la agenda cultural. Me estuve reuniendo con Gabriela Osorio, que fue la presidenta de la Comisión de Cultura de la primera legislatura, ¿no? Como así de manita que dejaste pendiente y en esa onda, ella muy generosa todo el tiempo. Y yo dije, yo aspiro a presidir la Comisión de Cultura, ¿no? Pasan las elecciones, yo pensaba que Renata Turrente iba a llegar, porque ella era candidata en la Benito Juárez, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y pues según nuestros números sí llegaba, es decir, probablemente no ganaba, pero por el repechaje y etcétera sí llegaba. Y entonces nuestros planes eran, mana, tú presides la Comisión de Igualdad, ¿no? Y yo la de Cultura, sí.
Cuando veo que Renata no llega, yo estaba muy comprometida con la agenda feminista, estoy muy comprometida con la agenda feminista. Entonces dije, no, yo como perra presidir la Comisión de Igualdad y pues le chambeo a la de Cultura, pues, ¿no? Entonces, afortunadamente lo logré. En el Congreso me hice de unas buenas amigas ahí, diputadas, que como que nos cerramos el ojo así de feminista, 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 sí, ¿no? Constituimos el aquelarre de Donceles, ¿no? Y entonces en ese sentido nos apoyamos mucho con la agenda feminista. Y la agenda de cultura, una que traía yo clara era pues lo de los espacios culturales independientes, porque vengo de ese movimiento, ¿no? El reconocimiento, entonces hacer la reforma de la ley para que por fin se pudiera reglamentar y para que por fin pudieran empezar los espacios a registrarse. Y en el camino fui descubriendo que el ser diputada es como un superpoder, ¿no? Porque hasta te abren la puerta, ¿me explico? O sea, entras al Congreso y vas a empujar la puerta y siempre hay un güey que te la abre, entonces, ¿no? Dices, ay, y te contestan los secretarios, ¿me explico? De Estado, y te contesta la gente, y entonces, y claro, dije, claro, es que es el otro poder. Sí lo aprendí en la primaria, pero, es decir, mi jefa no es la jefa de gobierno. Ajá. Mis jefes en todo caso son el pueblo de México, pues, ¿no? Y entonces empecé, digamos, a construir la agenda cultural pues a partir de mi propia experiencia, es decir, ¿qué queremos? Bueno, en el 2014 con la Reina Chula Sacé hicimos una investigación de dónde está el dinero de la cultura de la Ciudad de México, porque nosotras nos hicimos muy buenas como en ver dónde estaba el dinero de cultura para solicitar apoyos, hacer proyectos, etcétera, ¿no? Normal, digamos. Y entonces, pero era un misterio cómo rayos accedías a los apoyos en las alcaldías. Misterio total. Sí, claro. Entonces hicimos una investigación de dónde está el dinero y descubrimos que el 40% del dinero estaba en las alcaldías y se repartía pues en unas bien y en otras no, como Dios les diera a entender. Entonces como que a partir de ahí eso se quedó en mi cabeza, entonces pues empecé a hacer muchas solicitudes de información de los programas de cultura, del presupuesto, etcétera, de alcaldía por alcaldía. Unos me contestaban, otras no, pero la verdad es que la claridad era poca, salvo en Iztapalapa, que ahí siempre fue digamos, un programa y una estructura y un presupuesto muy claramente gastado en cultura y mucho. Y entonces empecé a pensar justamente empiezas a ver quiénes son las personas que dirigen la cultura en las alcaldías, ¿no? Tenías ejemplos como en Cuauhtémoc, que Sandra Cuevas puso 0 pesos en su presupuesto de cultura, ¿no? Y pues ejemplos, por ejemplo, como en Tlalpan, que la que dirige cultura pues es una amiga de la alcaldesa que viene de Coahuila, ¿no? Que no tiene nada que ver con cultura, y entonces hice una reforma de ley para que todas las personas que dirigen la cultura en las alcaldías tengan que ver con cultura, ¿no? Claro. Hayan estudiado, sean parte de la comunidad, hayan ejercido, etcétera, pero que tengan que ver con cultura. Otra reforma que rescaté, que venía del Parlamento de Mujeres de la legislatura anterior, fue como de paridad en general en la cultura, ¿no? Es decir, no solamente en las personas que trabajan en las instituciones culturales, sino en las programaciones, pues, ¿no? Empezar a programar con paridad. Que esa es una perspectiva que las Reinas Chulas ya traíamos un ratote, es decir, nos hicimos muy especializadas en eso, pues, ¿no? En estar jorobando de por qué de tus 30 proyectos que estás apoyando, 25 son hombres directores, ¿no? Cuando el poder narrativo está en la dirección y en la dramaturgia, pues, ¿no? Entonces, si tu poder narrativo es puros hombres, pues ¿dónde está la paridad, no? Claro. Entonces, digamos que los avances de la paridad en este sexenio han sido muy significativos, han sido muy impresionantes, muy reconocidos también a nivel mundial. Entonces, pues se han dado otro tipo de conversaciones, ¿no? Se han hecho cosas interesantes en cultura. Bueno, empecé a molestar mucho en otro problema que tenemos fundamental, que es que los pagos se tardan horrores, pues, sí, ¿no? Entonces, un montón de conversaciones, de mesas de trabajo con finanzas, tesorería, Secretaría de Cultura, etcétera, como para reducir los tiempos. Logramos reducir un poquito los tiempos, no tanto todavía falta digitalización ahí, en fin, un montón de procesos que hay que reducir, pero se bajaron un poquito. Luego también vino este proceso complejo de la Secretaría de Cultura de pasar por 4 personas, pues, ¿no? Hasta llegar a Claudia Curiel, que me parece que vino a cerrar con mucha contundencia y con mucha efectividad.
Y pasamos también este proceso en la Secretaría de Cultura de pues todo el proyecto de cultura comunitaria que tardó en agarrar forma. Ahorita tiene una forma que me parece que puede crecer un montón, ¿no? Y también es cierto que sí observo que muchas colectividades de artistas con genuinas razones para protestar, para reclamar, etcétera, también han sido utilizados por la derecha para reclamar otras cosas que nada que ver, pues, ¿no? Y que la relación ahí tiene mucho por mejorar, pues, ¿no? Se han hecho varias declaratorias muy interesantes. Evidentemente, cuando Sandra Cuevas hace este asunto de los rótulos, ¿no? Del borrado de los rótulos, pues hacemos ahí un movimiento interesante. Metimos un punto de acuerdo, la Secretaría de Cultura respondió muy bien, se hace este evento, ¿no? Se empieza a reconocer la cultura sonidera, ¿no? Se hace esta declaratoria, se hace la declaratoria del bolero, en fin. De los carnavales, la cultura urbana, de ¿no? la Con cultura el Parkour, urbana. todo este programa. Estos procesos que han estado muy interesantes, ¿no? Creo, y bueno, ahorita nos estamos acercando un poco hacia la cuestión electoral y de campaña, pero dentro de esta ideología sobre la cultura, creo que lo que sucedió o la interpretación que yo tengo es que la cultura vivía solamente completamente manipulada y encerrada para un grupo, ¿no? Sí. Y así duró muchísimo tiempo, ¿no? Llega la 4T, ¿no? Asume como secretaria Alejandra Frausto, y lo que pasa es que eso se abre, ese recurso se abre, y al momento de abrirse empiezan a salir todos los dolores y decir, hace falta acá, hace falta esto, y ha sido complicado ese descubrimiento a nivel institucional. Así es. Y lógicamente los elegidos por los dioses dejan de ser los elegidos por los dioses. Y viene todos los artistas diciendo, oye, es que nos hace falta esto, es que ¿por qué la Secretaría de Cultura no nos ayuda en esto? Bueno, es porque apenas se está abriendo y estamos conociendo todo este mundo. Es la teoría a la cual yo he llegado después de entender un poco cómo ha evolucionado. Sí, es un proceso de democratización de la cultura, lo cual significa no solamente que todo el mundo pueda hacer, sino que todo el mundo pueda ver, ¿no? Hay una cosa que dice Clara Brugada que me gusta mucho, que tiene que ver con la accesibilidad y con la proximidad, ¿no? Clara dice, si el derecho no está a la vuelta de la esquina, no existe, ¿no? Entonces, si a la vuelta de la esquina, si cerca de tu casa no tienes cultura para disfrutar, no existe la cultura, ¿me explico? Y el derecho cultural. Y luego también la verdad es que estamos estrenando la noción de derechos culturales, ¿me explico? Claro. O sea, y luego los artistas en un principio entendimos que los derechos culturales eran derechos laborales, y no, en realidad son dos cosas muy distintas. Pero eso también ha llevado un proceso a descubrir que, ¿qué crees? Que no tenemos derechos laborales, pues, ¿no? Sí. Y que hay que entrarle, ¿no? Nomás que no tenemos derechos laborales, pero tampoco tienen derechos laborales la mitad de las personas que trabajan para el gobierno, ¿no? Y no tienen derechos laborales la mitad de las personas, o bueno, casi todas las personas que trabajan en la calle vendiendo, bla, 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 bla. Y no tiene derecho, ¿no? O sea, empieza este proceso del outsourcing, de quitar el outsourcing, etcétera. Entonces, es monumental, pues, ¿no? El proceso de democratización es monumental. Y luego también es cierto que empezamos a entender pues que el neoliberalismo nos engañó profundamente. Es justo mi generación. Quienes tenemos entre 40 y 60 años, ¿no? Somos esa generación que nos tocó empezar a trabajar con el neoliberalismo y con esas reglas. Entonces, no sabemos trabajar con otras reglas, lo estamos aprendiendo, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, con las reglas con las que aprendimos a trabajar el gobierno no sirve. Y todo lo que le pueda sacar al gobierno para hacer trabajo artístico, es noble, fin, porque el gobierno no sirve, pues, ¿no? Entonces, yo les decía, es la primera vez en mi vida que me siento a dialogar con tomadores de decisiones, es decir, con el gabinete, etcétera, etcétera, y que las personas que están ahí sentadas saben de lo que están hablando. Toda la vida como activista me senté con un montón de tomadores de decisiones, que si era así de, ay, Dios mío, ayúdame para no matarlo, porque no entiende nada. Y ese güey es el que está tomando las decisiones, y la tarada se supone que soy yo, ¿me explico? Entonces es muy chistoso porque ahora justo como diputada pues me ha tocado sentarme con un montón de personas de la sociedad civil que claro, los primeros 15 minutos me tratan como idiota, ¿no? Porque creen que no sé. Afortunadamente sí sé, claro. Pues, ¿no? Entonces eso ha sido un diálogo como muy sabroso, pues, ¿no? Y eso te permite avanzar y
hacer otras cosas. Pero la verdad es que el gabinete de la doctora Sheinbaum es un gabinete desde el principio muy capaz, pues, ¿no? Y con todos los cambios, etcétera, siguen siendo personas muy capaces. Entonces, pues, no manches, el avance es otro, pues, ¿no? La conversación es otra y claro, a la hora de democratizar todo, pues empieza a salir un montón de mugre también, ¿no? Entonces sí, es decir, mucha de la comunidad cultural y artística tiene muchos enojos de muchos años y tienen razón, es decir, no es como que no tengan razón, pues, ¿no? Cuando manejábamos el vicio y entonces había que enfocarse en que se vendían cervezas y estas cosas, ¿no? De ser empresaria. En algún curso que tomamos de ventas, la persona nos explicaba que cuando la gente llega y pide una cerveza y no se la traen de inmediato, ¿no? A los 5 minutos ya está así de, tengo media hora esperando mi cerveza, ¿no? Y los meseros siempre así de, güey, te juro que no fue media hora, ¿no? Y entonces esta persona de ventas nos decía, es que esa persona que está ahí sentada está esperando su cerveza desde el lunes. Porque probablemente tenga una chamba horrible, qué sé yo, y llega el viernes, su tiempo libre, no sé qué, y quiere su cervecita fría, ¿no? Entonces no lleva media hora esperando, lleva 7 días esperando, lleva 5 días esperando, pues, ¿no? Entonces, pues sí, los reclamos de la comunidad artística no son necesariamente por este gobierno, sino por toda una vida de injusticias. Claro. Y tienen razón, pues, ¿no? Y también es cierto que claro que esperábamos muchas cosas Shazam, claro, pues, ¿no? Hasta que nos enteramos de todo el laberinto y de todo y que tienes que ir destejiendo hilo por hilo y acomodando cada cosa en su lugar, de muchas cosas que han estado muy jodidas, pues, ¿no? Bien, tenemos esto que se ha estado repartiendo, ¿no? En los distintos diálogos por la transformación, en los diálogos por la cultura, y en distintas actividades de la comunidad de tanto de Clara como de Claudia, ¿no? En cultura. ¿Cómo crean? Ahí sí me imagino que es que el nivel logístico que existe a nivel de cultura con Claudia y cultura con Clara ha sido impresionante, ¿no? Y ha ido creciendo cada vez más. ¿Cómo lo conforman? ¿Cómo se crea este movimiento? ¿Cómo lo piensan y dicen, bueno, muy bien, ya tenemos esto, ¿no? Sabemos qué es lo que hay o qué es lo que tenemos ahorita? Se puede decir que esta es como la base, sí, ¿no? Vamos a enfrentar unas elecciones, ¿no? Necesitamos hacer una especie de diagnóstico, me imagino, ¿no? Y abrirnos completamente a los creadores. Ya se había hecho el ejercicio en 2018, sí, se hicieron algunas mesas, pero ahora se está haciendo todavía más profundo, ¿no? Ahora vámonos por disciplina, ahora vámonos por estado, ¿no? Y es un trabajo monumental que yo alcanzo a ver, ¿no? Sí. ¿Cómo lo gestan y cómo se le está dando forma a esto? Bueno, más o menos a la par, bueno, empieza primero. Claudia Sheinbaum nombra a Regina Orozco como enlace de cultura para con los artistas, etcétera, ¿no? Y después nombra a Susana Harp como quien va a coordinar los diálogos por la transformación en el área de cultura. Y a mí me nombra Clara Brugada para llevar la agenda cultural de la campaña, pues, ¿no? Cualquier persona artista de este país sabe que tiene que estar en contacto con su persona local y con la persona federal, es decir, con las dos instituciones, porque todo el tiempo está chambeando entre las dos instituciones y todo el tiempo las dos instituciones están trabajando de forma conectada, pues, ¿no? Casi ningún festival, ningún evento ocurre sin que haya recursos de ambas partes, pues, ¿no? Y luego además, pues, esta es la capital, entonces ahí te encargo, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental decir, no vamos a trabajar descoordinadamente, como para qué. Además, somos parte del mismo proyecto. Entonces, de volar le hablé a Regina, a Susana, y les dije, hermanas, sí, bueno, ya, fue muy fácil porque somos hermanas de la chamba, pues, ¿no? Hemos sido hermanas de la chamba. Entonces, pues empiezan estos diálogos por la transformación, yo me empiezo a meter algunos para escuchar, etcétera. Empiezo a hacer mi trabajo propio, ¿no? Como de trabajo de escuchar a las comunidades. También es importante ver el trabajo que han estado haciendo Teresa Zacarías y Tania Mena, con sus 400 chats en donde se discuten un montón de cosas y los foros. Los foros y este diplomado que se arma los martes. Los martes en el Instituto de Formación Política de Morena, que también es un gran descubrimiento de formación política, ¿no?
Y que viene muy bien porque, claro, hace falta mucha formación política para los artistas, porque los artistas nos creímos la mentira neoliberal de que no necesitábamos ser políticamente activos, porque éramos artistas. Entonces no necesitábamos concebirnos como trabajadores del arte y la cultura, porque éramos artistas. Claro. ¿No? Entonces, claro, desde el cabaret la verdad es que siempre las Reinas Chulas fuimos muy disidentes con la comunidad teatral, sobre todo que era nuestra comunidad primaria, digamos, ¿no? Y siempre les decíamos, güeyes, ¿quién sabe de qué están hablando en su teatro? ¿A quién le interesa estar hablando de los conflictos de los canadienses? Hablen de lo que está pasando en México, pues, ¿no? Entonces siempre tuvimos como esta disidencia todo el tiempo de güey, nos están dorando la píldora y no nos estamos dando cuenta colectivamente, pues, ¿no? No necesariamente sabíamos cómo salir de eso, pero siempre tuvimos esta disidencia. Entonces, pues sí, empezamos a trabajar colectivamente y la verdad es que las coincidencias son todas, es decir, esta extrañísima y exotiquísima metodología de Andrés Manuel de si quieres saber qué necesita la gente, pregúntale, ¿no? Claro. Que es súper exótico en la política mexicana, ¿no? Entonces, pues sí, funciona, ¿no? Claro. Y esa metodología seguí para el avance legislativo, me explico, es decir, cada reforma pues había que consultarla con la gente, me explico, no, o sea, se me ocurre esto, pero más bien, ¿tú qué crees? Entonces empieza este proceso y sí, sin duda estamos conectadas, pues, ¿no? Conectadas y trabajando de forma articulada, porque la mitad del problema es la escucha y la otra mitad del problema es la articulación. Es decir, que esta institución se hable con esta, de la que quieras. El presidente por ahí lo describió alguna vez, supongo que en alguna mañanera, que decía, las secretarías eran feudos, que no se hablaban. Pues, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a ver este trabajo por gabinetes, ¿no? La doctora Sheinbaum trabaja por gabinetes, el gabinete de seguridad, el gabinete económico, no sé qué, pues te das cuenta que los secretarios están trabajando de forma colectiva, ¿no? Y entonces las cosas avanzan de forma mucho más eficiente y más barata. Yo trabajo de forma muy integrada con Secretaría de las Mujeres, con Tribunal y con Fiscalía para todas las reformas legislativas, claro. Y pues la cosa avanza mucho más rápida, pero fue súper exótico, es decir, tanto la Fiscalía como Tribunal como Secretaría de las Mujeres, como que no tenían la expectativa de que yo fuera a escuchar o a conversar, pues no. Entonces las primeras mesas de trabajo como que muy seriecitas todas, y les decía, no hijas, en serio hablen, porque yo soy actriz, soy feminista, etcétera, etcétera, pero ustedes sí saben lo que necesitan para que esta ley les funcione, ustedes son las que la van a aplicar, entonces échenle, pues, ¿no? Y sí, corríjame la plana, pues ¿por qué no? Claro. Entonces eso es súper exótico. Me parece que uno de los grandes logros de la 4T es que hace que las instituciones se hablen. Entonces dijimos, como ¿para qué nos esperamos a ganar? De una vez nos hablamos, pues, ¿no? Claro. Y de una vez vamos construyendo juntas. Y en ese sentido la verdad es que las coincidencias son un montón. Además, pues yo formé parte de la construcción del proyecto de nación desde Morena para la doctora Sheinbaum, ¿me explico? Entonces, pues somos el mismo equipo político, pues, ¿no? Y fue a partir de eso, pues, que empiezan a surgir propuestas que se complementan. Bien. Híjole, podríamos profundizar muchísimos temas en esto, pero Clara Brugada presenta el 14 de abril, fue en el MIDE, su propuesta cultural, y marca 3 ejes principales: ciudad como espacio de creación y expresión artística, promoción de espacios públicos para la cultura, preservación del patrimonio cultural y la memoria histórica. Y presenta 20 propuestas culturales, ¿no? Desde la Universidad de las Artes, esta cuestión de los espacios públicos, lo de Do, Re, Mi, Fa, Sol para mi escuela, realiza toda esta propuesta. Explícanos esta propuesta, platícanos de esta propuesta. Clara Brugada es alguien que separa y construye política desde la creatividad. Por supuesto, desde la técnica, ella es economista, etcétera, desde la profunda experiencia que tiene venir desde abajo, pues, ¿no? Desde la profunda vocación de la opción por los pobres, que ahí se une con lo jesuita, ¿no? Okay. Y la teología de la liberación, ¿no? Porque Clara se muda de Nativitas a Iztapalapa, ¿no? A San Miguel Teotongo, justamente para optar por los pobres y para decir, estoy diciendo pura bla, 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 si no esto que estoy estudiando de la economía, voy y lo aplico en la comunidad. Claro. Si no es pura baba de perico, pues, ¿no?
que era mucho lo que decíamos las reinas chulas. Es decir, si el sketch que yo estoy haciendo no sirve afuera de un mercado, es baba de perico. Claro. Pues, ¿no? Porque entonces el teatro no transforma. Entonces, Clara hace las utopías. A mí me invitan todavía antes de ser diputada, en tanto artista, me invitan a la inauguración de la utopía donde estaba la escuela de cine. Y no pude ir porque no sé qué compromiso tenía, pero fue Nora. Y entonces llega Nora así, blanca, ¿no? Me dice, hay una escuela de cine, pero no una escuela, no, una escuela de cine. Mamona, o sea... Sí. Y yo dije, puta, pues a ver cuánto dura, porque estamos acostumbrados a que se hagan las cosas mal. Y aquello resulta que funciona y no sé qué, y en una de las cosas que hago en el Congreso ya de diputada, se hace una discusión del Congreso de Teatro de la Ciudad de México. Una parte de ese Congreso de Teatro ocurre ahí en el recinto legislativo, o sea, en uno de los salones que me solicitan el espacio, y llegan a participar 2 chavos de Iztapalapa graduados de las utopías, o que estaban estudiando actuación en las utopías. Y dije, wow, ¿no? Ok. Y claro, pues vas conociendo las utopías, se estrena el cablebús y te asomas y bolas con los murales, ¿no? Y digo, ya sabía yo que Clara era muy impresionante, porque con las Reinas Chulas pues habíamos ido a presentarnos a Iztapalapa en muchas ocasiones, ¿no? Invitadas por la alcaldía, etcétera. Y el liderazgo de ella era muy impresionante, ¿no? Así que ves que esta sensación de que Clara chifla y llegan 10,000 personas, ¿no? Sí. Ese liderazgo masivo era muy impresionante, y su capacidad de oratoria y todas estas cosas, ¿no? Y claro, me empiezo a enterar de lo que son las utopías y de etcétera, etcétera. Empiezo a ver los murales, la propuesta estética, escucharla, etcétera. En su última, ¿cómo se dice? Cuando vienen los alcaldes a comparecer para presupuesto, etcétera, al Congreso, se da una clase de presupuesto bien aplicado. Se despedaza a las alcaldías panistas así de regresaron esto, regresaron lo otro, no ejercieron este presupuesto, bla, 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 gastaron así, no sé qué. Y claro, pues en cada informe que da, pues empieza a explicar lo que está haciendo. Y es muy impresionante. Y además vas y lo ves. Y además regresas un año después a la escuela de cine y está impecable, ¿no? Y empiezas a ver los cortometrajes que salen de ahí, bla, 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 bla. Sí, claro, no solo es discurso de campaña. No es discurso de campaña, ¿no? Entonces, o sea, no yo, muchísima gente le dijimos, obvio vas para jefa de gobierno, ¿verdad? Y ella decía, espérense, no, sí nos esperamos, pero güey, ¿no? A mí me ilusionó mucho desde el principio, pues, porque sí la vi. Y entonces empezamos a tener, empiezo a reunirme con un montón de comunidades, etcétera, para recibir propuestas, escuchar, etcétera, y le presentamos una propuesta a Clara. Y entonces Clara nos dice, o sea, como que nos da la vuelta y nos dice, tienen que pensar mucho más allá, o sea, como entender de entrada que esta onda es integral. Es decir, que no puedes pensar la cultura separada del deporte, separada del sistema de cuidados, separada de nada, ¿me explico? La cultura tiene que estar en todos lados. Y claro, tú vas a Iztapalapa y ahí se empieza a definir que la cultura está en todos lados, pues, ¿no? Ya sea por medio de murales, ya sea por medio de las 150 orquestas comunitarias, por supuesto por las utopías, etcétera, pues, ¿no? Y empiezo a platicar con grafiteras, etcétera, que por alguna cosa tuve alguna reunión con ellas, y claro, pues muchas tuvieron chamba un montón de tiempo, pues, ¿no? Haciendo murales en Iztapalapa. En fin, y empiezo a conocer un poco de todo esto, y entonces a partir de ahí empieza a surgir como esta propuesta de Clara, es decir, la cultura mirarla también como metodología de gobernanza, pues, ¿no? La gobernanza es muy delicada, pues, ¿no? La gobernanza significa básicamente ir midiendo como todos los equilibrios, evidentemente que ocurra la justicia lo más posible, ¿no? Pero es ir midiendo también todos los equilibrios para que el caos no reine. Y en esta ciudad, en donde habitamos casi 9 millones de personas, pero transitamos 20 y tantos millones, ¿no? Que el caos se desate es sí, claro, cosa de un minuto, pues, ¿no? Con Martí Batres, por ejemplo, aprendí con un montón de experiencias de cosas, gestiones que solicitaba yo para determinados colectivos, movimientos, vecinos, etcétera, ¿no? Con él aprendí mucho como esta cosa de calma, ¿no? De nunca apostarle a la represión, de nunca apostarle, ¿no? De siempre apostarle a la política, de tener una paciencia infinita, de desarrollar una paciencia infinita
y un interés genuino por el conflicto, o sea, por la resolución del conflicto humano, ¿no? Y entonces, pues me parece que a partir de ahí, a partir de esta propuesta que hace el presidente de abrazos no balazos, de poner el amor por delante, que el presidente todo el tiempo está hablando del amor al pueblo, del amor a la gente, ¿no? Me parece que eso, Clara, va un poquito más allá y le agrega la cultura, el arte y la cultura como herramienta y metodología de comunicación de ese amor por lo político, por el servicio público y de ese amor por el pueblo, ¿no? Entonces, para el pueblo, la mejor cultura. Para el pueblo, en las utopías, la mejor cultura, pues, ¿no? Y pues es a partir de ahí. Entonces, claro, su propuesta cultural no es ambiciosa, es lo que le sigue de ambiciosa, ¿no? De entrada, 100 utopías, ¿no? Cuando dijo, o sea, obviamente yo pensé, bueno, vamos a construir unas 25 utopías, ¿no? Y cuando en una reunión dice, son 100, no, yo saqué mi lápiz y dije, son 100 millones de cada una, ok. Bueno, la verdad es que sí alcanza, porque pues claro, llevo 3 años haciendo algún análisis de presupuesto, pues, ¿no? Entonces, y claro, cuando comparas, porque a Clara le alcanzó para 2 utopías y a Taboada le alcanzó para pintar la alberca olímpica, dices, ok, hay algo podrido en Dinamarca. Pero no mames que sí alcanza para hacer 12 utopías. ¿Dónde ha estado todo ese dinero? Pues, ¿no? ¿Dónde ha estado todos estos años todo ese dinero? Pues, ¿no? Entonces, pues empieza a hacer como esta serie de planteamientos. Entonces, pues digamos que hicimos un buen collage, obviamente empatados con las propuestas federales, ¿no? En principio las que propone Claudia desde el Zócalo, ¿no? Que se van discutiendo y que se van dialogando y que se han venido ampliando y que nos hemos sentado junto con Susana, Tania, Teresa, Regina, etcétera. Que tiene un buen apartado, ¿eh? Lo sí, que sí, presenta sí. Claudia, Sí, sí tiene un buen apartado dentro de las propuestas. Y que es básicamente elevar la cultura al derecho, es decir, y eso significa tenerla cerca, pues, ¿no? Entonces, yo te diría que estos 20 puntos tienen todo que ver con eso, con tener cerca la cultura de forma efectiva, no como discurso. Ok. Bien. Me gustaría entrar un poco hacia el contraste. Ya vimos que están trabajando de forma coordinada, ¿no? Que como tal cual lo han marcado en distintos estados, han dicho, es necesario que el gobierno federal, estatal y municipal se pongan de acuerdo porque si no, no bajan los proyectos, ¿no? Entonces, dentro de toda esta, de ser camarada, ¿no? Entre ustedes, tienes ya casi enfrente el debate, ¿no? Sí. Pero a nivel federal. Sí, sí. Vas a debatir, bueno, con la representante de la oposición, ¿no? Sí. Con esta Consuelo Sáizar. Sí. Y con Movimiento Ciudadano con Alejandra López. Bien. ¿Cómo ves el proyecto de la oposición en materia cultural? Por lo que se alcanza a ver, no ha sido un proyecto tan cercano como el que han trabajado ustedes, ¿no? O sea, donde se han realizado únicamente acercamientos, ha sido en Guadalajara, ¿no? Con este grupo, ¿no? de la ODG, ¿no? Y hasta ahí, pero no vemos como una acción constante. Es un proyecto de escritorio, como fue básicamente ese sexenio también, en términos de cultura, pues, ¿no? Es un cambio de perspectiva, ojo, es decir, todos los proyectos eran de escritorio, no solamente el de cultura, pues, ¿no? Esa es parte justo de la metodología neoliberal, es decir, yo decido lo que el pueblo necesita, fin, pues, ¿no? Y se centraliza mucho la idea de lo que es cultura y de lo que no es cultura, de lo que es arte y de lo que no es arte, pues, ¿no? Sin duda con una visión muy del norte global, pues, ¿no? Afortunadamente, pues tanto mi visión como la visión, o sea, la visión de la 4T a la que me sumo, digamos, es muy del sur global, pues, ¿no? Es esta discusión, tenía yo esta conversación con una productora que me decía, es que yo traje a Philip Glass a tocar con los huicholes y eso estuvo chingón y no sé qué. Le dije, ¿cuánto cobraron los huicholes? Y me dijo, ¿cómo? Le dije, ajá, ¿cobraron lo mismo que Philip Glass? Sí. Me dijo, no, bueno, pero le dije, güey, de eso estamos hablando.
¿Por qué va a ser mejor? Amo a Philip Glass, todo bien con Philip Glass, ¿no? Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es alta cultura? Es que es muy conveniente para la orquesta de Tlaxcala que le traigamos a unos solistas de no sé qué. Le dije, sí, pero es más conveniente para la orquesta de Tlaxcala que la violinista tenga con quién dejar a sus hijos. Claro. Y que tenga posibilidad de tener una casa y que no esté angustiada de si se enferma o no se enferma, cómo se va a pagar el hospital. Y te juro que va a tocar mejor el violín. Claro, si además de eso le traes al violinista, tú las traes, está increíble, claro, ¿no? Pero ese es el cambio de perspectiva. Entonces, pues por eso son dos proyectos distintos, pues, ¿no? Aquí estamos hablando de la gente, de lo que la gente necesita, no solamente las personas artistas, sino las personas que consumen, no, consumir no es una buena palabra, las personas de las cuales la cultura debe ser parte de su vida. Entonces, el esfuerzo, la vocación tiene que ser esa, pues, ¿no? Uno, que cualquiera que así lo quiera y que su decisión de vida sea esa, tenga los medios para ser artista, y que cualquiera que quiera ver arte tenga los medios para hacerlo, es decir, la tenga accesible. Ese es el gran objetivo. Y sobre eso, te juro que van a salir artistas increíbles, otros medianos y otros medio charros, ¿no? Pero eso no es lo importante, pues, ¿no? Entonces, la Secretaría de Cultura había sido la Agencia de Relaciones Públicas justificando gobiernos muy malos, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues los puntos son los clásicos, me explico, no hay nada nuevo bajo el sol. Y me parece que un poco es la propuesta Miss Universo, quiero la paz mundial. Sí, yo también. ¿Cómo? Ese es el punto, pues, claro, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Más presupuesto? Sí, güey, todo el mundo queremos más presupuesto. ¿Y qué crees? Hay que pelearlo, sí, obvio, ¿no? Y hay que desangrarse ahí para lograr más presupuesto, sí. Sí, es la base para poder desarrollar, claro, todo. Pero siempre que pienses en presupuesto, pues hay que ser consciente, porque el presupuesto no es como que no es como que le echas agua y se hace más, ¿me explico? Claro. Es decir, el dinero que pones aquí lo tienes que quitar de acá. Entonces, las decisiones presupuestales tienen su sentido, digamos, tienen su cuidado. Entonces, ¿queremos más presupuesto? Sí, claro. ¿Pero para qué? Claro. ¿Para usarse dónde? ¿Cómo? ¿Para pagarle a quién? ¿Me explico? ¿No? Entonces, comentaba yo con compañeros, aunque te saques la beca del FONCA, no te va a alcanzar para jubilarte. Entonces, hay que pensar en otros esquemas en donde sí te alcance para jubilarte, en donde no estés angustiado por eso. Ahorita estaba haciendo un programa que se llama Conversaciones desde la clase media. Y ahorita conversé con amigos artistas mexicanos que viven en Alemania, Inglaterra y Francia, de cómo esos son los sistemas de bienestar. Porque de pronto aquí tenemos esta discusión de que estamos construyendo un sistema de bienestar, porque lo estamos construyendo, que es a base de que el gobierno apoya a la gente. Claro. Fin, pues, ¿no? Y entonces surgen todas estas narrativas de es que los estás haciendo huevones y drogadictos y ninis, ¿no? Es así de, güey. Entonces le pregunto a mi amiga, la de Inglaterra, entonces, ya que tus hijos recibieron un apoyo económico desde el día 0 hasta los 18 años, que lo tienen en una cuenta del banco, no sé qué, que les va a permitir, bla, 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 ¿tus hijos se hicieron drogadictos y huevones? Pues no, obvio no, güey, ¿no? Se llama sistema de bienestar, pues, claro, ¿no? Oye, tú que no has pagado salud nunca, ni medicinas nunca, bla, 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 ¿ya te hiciste conchuda y hojaldra? Pues no, güey, se llama sistema de bienestar, pues, ¿no? Entonces, me parece que el proyecto de cultura no se puede comprender separado de todo lo demás, bajo ninguna circunstancia. Otra vez, la mitad del problema es la articulación y la otra mitad del problema es la escucha, pues, ¿no? Es decir, que tengas el tiempo, la apertura, la disposición, pues, de escuchar a la gente, porque además, ¿qué crees? La gente tiene bien buenas propuestas, ¿no? Ahora, hablaba Consuelo Sáizar en algunas entrevistas, inteligente, Uh-huh. Sí. Dijo, hizo una crítica magistral, ¿no? Uh-huh. sobre la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? Uh-huh. Pero como sé que va a ir o Ana Francis o Susana Harp, ¿no? O uh-huh. Regina, no, con ellas muy bien, no perfectas, no, uh-huh. Son unas profesionales de primer nivel, yo las estimo mucho, ¿no? Uh-huh. Pero Alejandra Frausto y Secretaría de Cultura lo peor porque no puede hablar. Claro. Entonces, creo que esa forma en la cual en ocasiones nos dan a entender
algo, nos quieren hacer ver una realidad, ¿no? De algo que está un poco simulada, ¿no? Creo que en el fondo es esa propuesta de escritorio, ¿no? A diferencia de esta propuesta de campo que han ido desarrollando. Y bueno, para acercarme un poco al final, nos gustaría que nos platicaras sobre estos proyectos y una pregunta de cierre, ¿no? Ana Francis, ¿para dónde va después de esto? Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, materia federal, no se sabe, nos vamos a esperar. Primero vamos a ver la campaña. ¿Cómo te ves? A ver, yo me veo dentro de la 4T, sí, sin duda, pues, ¿no? Ha sido muy lindo estar aquí. Ha sido muy lindo descubrirme política, pues, ¿no? Y descubrirme buena para la política, pues, ¿no? Buena parte de la política lo que tiene que hacer es, a ver, ¿qué hacemos para que este de acá se hable con este de acá? Y soy buena para eso, pues, ¿no? Soy buena para eso y amo la cultura, pues amo la cultura profundamente y la conozco desde las entrañas. ¿Para dónde voy? No sé. Lo que designen para mí, la verdad, estoy en paz, porque pues he tenido una vida fabulosa. Imagínate tú que he hecho más de 100 espectáculos de cabaret con las 3 taradas esas, que son de las mejores personas y las más creativas del mundo. Hemos hecho lo que se nos ha dado la gana. Hemos sido unas mujeres que para nuestra generación, haber hecho lo que se nos ha dado la gana ha sido profundamente revolucionario, porque nos salimos con la nuestra, pues, ¿no? Por eso es tiempo de mujeres y por eso es tan importante que sea tiempo de mujeres. Cuando yo veo a las feministas de la 4T que tienen 20, 30, 35 años, digo, wow. Porque estas ya les dieron, en el Cresilac les echaron feminismo, ¿no? Entonces ya vienen de un revolucionario fantástico. Y con eso yo estoy muy en paz, porque sí sé que he formado parte de esa cartografía, de esa geografía, sobre todo de la Ciudad de México. Yo he sido muy chilanga, pues, ¿no? Muy activista chilanga. Y muy activista feminista, lesbiana, de cultura chilanga, pues, ¿no? Y de eso me siento muy en paz. Entonces, mira, donde me pongan, la verdad es que yo estoy en paz. Ojalá no me pongan en Contraloría, porque sí les voy a fallar con el Excel, ¿no? Pero la verdad es que tengo la capacidad de pasármela bien en la vida, en donde esté, pues, ¿no? Entonces yo creo que puedo contribuir a la 4T desde muchos lugares. Y en eso estoy muy en paz. Sí soy muy fan de Clara, en términos o sea, yo siempre que hablo de Clara digo, es que tú ves venir a Clara y haz cuenta que va caminando y detrás de ella hay mariposas, colibríes, no sé qué, y viene pintando un mural en el piso, pues, ¿no? Exacto. O sea, porque esta mujer, ¿cómo se dice? Le brota la cultura y le brota el arte por todos lados. Y eso es muy impresionante. Yo creo que eso es un modelo de gobernanza que vamos a tener que analizar y ver con mucho cuidado qué es, porque es muy impresionante. Y soy muy fan de Claudia en términos del orden que tiene, de la capacidad que tiene de como tener ojos en todos lados, ¿no? Pareciera que tiene como un Excel, ¿no? Sí. Panorámico, que no se le va un pendiente, ¿no? Y que sabe perfectamente cuánto cuesta cada cosa y en dónde y etcétera. Y eso me da mucha ilusión, porque la verdad es que este país necesita mucho orden, pues, ¿no? Y orden, ¿a qué me refiero? A que el tostador no esté en el garage, güey, que esté en la cocina, ¿me explico? Hay muchas cosas de la institucionalidad que todavía están así. Entonces, ambos proyectos me entusiasman un montón. Digamos que en esta campaña he trabajado mucho más, en el proyecto de Clara, ¿no? Pero como estamos trabajando colectivamente, lo federal y además, trabajar colectivamente es trabajar feministamente, eso es lo mío. Pues yo vengo de los colectivos, de las Reinas Chulas, que es un colectivo, de la Aquelarre de Donceles, que es otro colectivo, y del proyecto de la 4T, que es otro colectivo, pues, ¿no? Y de mujeres. Entonces, en ese sentido, estoy en paz para donde vaya. ¿Qué me entusiasma mucho del proyecto de cultura de Clara? Por ejemplo, este asunto de la tarjeta Ciudad Capital Cultural, ¿no? Que es básicamente darle apoyos a la gente para que acceda a ver espectáculos, para que acceda a ver cosas de cultura, ¿no? Que probablemente pueda funcionar como la Mercomuna, que es una cosa que Clara lanzó en la pandemia, que es darle a la gente apoyos, pero a la hora de preguntarte, a ver, si le doy apoyo a la gente con despensas que necesitan, porque necesitan comida ahorita por la pandemia, etcétera, a quien estoy enriqueciendo es al supermercado,
¿no? Pero si le doy a la gente una tarjeta que solamente pueda gastar en las tiendas de la colonia, pues es un ganar-ganar. La gente tiene su comida, pero las tiendas venden y se desata y se desarrolla la economía local. Lo mismo tiene que ocurrir con la cultura. Pues si le das a la gente apoyos para que vaya al teatro local, que vaya a la sala local de donde pueda haber una banda de rock o lo que sea, ¿me explico? Pues es un ganar-ganar. Y ese es uno de los proyectos que más me ilusiona. Lo de las Cineutopías, bueno, pues qué te digo, obviamente en mi cabeza ya hay una de circo, ya hay otra de graffiti, de murales, de no sé qué, ¿no? Yes. Vamos a ir viendo qué es lo que la comunidad necesita, porque la metodología de las utopías es esa, es pregúntale a la comunidad, ¿no? ¿Qué me entusiasma mucho? Me entusiasma muchísimo entrarle al asunto de los derechos laborales, ¿no? O sea, dar una buena pelea a este sexenio, ahí sí, a nivel local y federal, ¿no? Dar una buena pelea por dar un buen avance en los derechos laborales, ¿no? Primero, informarle a la comunidad cultural que ya tenemos acceso a los servicios de salud, ¿no? IMSS Bienestar es para eso, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido no necesitas un seguro especial para artistas, ¿no? Pero también darle un buen avance a que quien contrata artistas, pues le entre con los derechos laborales, ¿no? Que eso falta y falta un montón. Y hay esquemas muy buenos como el de las trabajadoras del hogar, ¿no? Que los distintos empleadores pagan distintas partes del seguro y que está muy bueno entrar al IMSS porque ahí tienes, pues le vas echando a la vivienda, le vas echando al seguro de desempleo, le vas echando al seguro de discapacidad, además de salud y muerte, pues, ¿no? Eso me entusiasma muchísimo. Me entusiasma muchísimo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio, porque cuando vas conociendo esta ciudad desde las entrañas, afortunadamente por lo legislativo y a través de mis compañeros diputados y diputadas, pues me fui enterando que no es lo mismo Tláhuac que Venustiano Carranza, digamos, ¿no? No es porque no lo supiera, pero digamos, pues me muevo en unas alcaldías porque en una vivo, en otro trabajo, etcétera, y te vas moviendo en esas, pero no necesariamente te mueves en las otras. Y cada alcaldía es un universo, pues, ¿no? La alcaldía Tlalpan tiene la misma población que Oslo, ¿me explico? O sea, es una ciudad entera. Y entre sus pueblos, sus barrios, y ahí te encargo, y el tamaño, y los bosques, y etcétera, pues es un universo. Y tiene su propia lógica cultural. Entonces, ese es un viaje, pues, ¿no? La alcaldía Tláhuac, bueno, la tradición de carnavales, etcétera, y todo lo que tiene que ver con canales, ¿no? Que mucha gente no sabe que también ahí hay canales, etcétera, pues es otro viaje, ¿no? Iztapalapa, bueno, ni se diga. Bueno, Azcapotzalco, pues, ¿no? Los chintololos, que además tienen un arraigo súper importante. Iztacalco, por ejemplo, que no tiene un área verde ni con orden judicial y que tiene muy pocos espacios culturales. Bueno, ahí hay que hacer hacia la verticalidad, pensar, pues, ¿no? Entonces, pues hay muchos ejemplos en el mundo de cómo se hace un centro cultural para arriba, de cómo se hacen expresiones artísticas para arriba, de cómo surge y reverdece la cultura cuando hay puro cemento, que son fantásticos, pues, ¿no? Entonces, eso me hace mucha ilusión, como potenciar las propias identidades culturales, que puede ser por alcaldía, o por región de alcaldías, o por pueblo, o por barrio, en fin, ¿no? Hay que ir encontrando la lógica. Pero esta ciudad es muy hermosa y tiene unos avances pasmosos. O sea, cuando le echas un lente a la comparativa internacional, ¿no? Esta ciudad es un lujo. Muy bien. Querida Ana Francis, ¿algo que quieras agregar? Hay que votar por Clara. Okay. Y por Claudia, obvio. Y todo Morena, porque si no luego el Congreso se pone muy difícil. Porfa. Oye, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias por sí quiero agregar una cosa. Por favor, escuchen los proyectos de los otros candidatos. Claro, sí, para tener un contraste, ¿no? Escuchen hablar a Taboada de cultura. Yo creo que no conocen ni la palabra. No hay, no. No, yo traté de darme un clavado para ver cuál era la propuesta cultural y no existe. No hay comparación, a comparación de lo que presentó Clara hace unos pocos días, que fue impresionante. Sí. Bueno, pues Ana Francis Moore estuvo aquí con nosotros y muchísimas gracias por seguirnos. Esto es Homo Espacios. Gracias.